Hola amigos, hoy quiero compartirles algunas cosas que considero una iglesia como organización debe tener en cuenta para ser luz y no ser una organización más en la sociedad. Cuando leemos o vemos en las películas sobre la vida de Jesús, una de las cosas que me llama la atención es que Jesús no fue crítico ni tuvo el afán de corregir públicamente a los gobernantes de su tiempo. Tal vez me pueda equivocar, pero hasta ahora no he encontrado un discurso, una parábola dirigido a Poncio Pilato o Herodes, gobernantes de ese entonces, y donde cuestione su gobierno. Hay un solo versículo que se expresó mal de Pilato, pero no precisamente fue por su gobierno. En la historia de Jesús, veo que su enfoque estaba en hablar del reino de los cielos y corregir la mala administración que los líderes cristianos estaban haciendo de la palabra de Dios. Esto nos enseña que como cristianos, y más aún como líderes cristianos, el enfoque debe ser administrar bien la palabra de Dios y los recursos en las iglesias, antes de pretender corregir la forma de gobierno de un gobernante o antes de pretender ser gobernante o autoridad municipal, regional o nacional. Primero se debe procurar que la iglesia sea luz y no oscuridad. Jesús literalmente dijo: ustedes son la luz del mundo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a Dios que está en el cielo. En base a este versículo podría decir que una de las metas de las iglesias como organización es administrar bien para que otros vean y alaben a Dios. Sin embargo, muchas veces algo pasa en el proceso de ser luz, que en vez de ser luz terminan siendo oscuridad. Y pienso que una de las preguntas básicas que los cristianos y líderes cristianos deben hacerse para saber si su iglesia está en el camino de ser luz y no oscuridad es: ¿mi iglesia está funcionando respetando las normas legales establecidas, normas laborales, tributarias, societarias, etcétera, o está funcionando ilegalmente? ¿Es una organización que se administra bien o es una organización más en la sociedad que funciona ilegalmente? Si la iglesia no enseña a funcionar respetando las normas legales, entonces estaría promoviendo implícitamente que las empresas u organizaciones también funcionen al margen de la ley y sin respetar a las autoridades, contradiciendo lo establecido en Romanos capítulo 13, versículo 1. He podido investigar muchas iglesias a nivel nacional e internacional y he podido ver, con tristeza, cómo grandes y famosas iglesias que empezaron con toda humildad y honestidad, sin embargo terminaron convirtiéndose en productores de mal y no de luz. Iglesias que terminan convirtiéndose en lo que tanto critican. Muchas veces desde los púlpitos se critica la corrupción que puede haber en el gobierno o empresa. Sin embargo, muchas iglesias llegan a practicar lo mismo y lo ven normal. En la investigación que he realizado he podido identificar algunos síntomas por los cuales las iglesias, en vez de ser luz, como dijo Jesús, han terminado siendo oscuridad, y los cuales detallo a continuación. Número 1. La falta de transparencia. Cuando en las iglesias no se transparentan las actividades o lo que se enseña, cuando no se rinde cuenta de cuánto dinero ingresa y en qué se gasta, cuando los miembros de las iglesias no saben cuánto se paga al pastor, al ministerio de la alabanza y otros, es un mal síntoma. La falta de transparencia es porque hay algo oscuro y en la oscuridad opera el mal, el diablo. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 20 al 21 que en cuanto a la administración del dinero no solo es necesario ser honrado delante de Dios, sino también delante de los hombres para evitar las censuras o críticas. Número 2. El mal uso de los recursos públicos. Cuando las iglesias no tienen la preocupación de hacer tesoros en el cielo, no son ricos para con Dios y priorizan otros gastos que pueden ser relevantes pero no necesarios, es un mal síntoma. Las iglesias deben ser las primeras en enseñar a hacer tesoros en el cielo, según Lucas capítulo 12, versículo 21, antes de motivar a los demás a entregar sus ofrendas y diezmos para el reino de los cielos. Aquí la pregunta es: ¿qué porcentaje de los ingresos está destinado a hacer tesoros en el cielo y qué porcentaje se usa para hacer tesoros en la tierra? Número 3. La autoproclamación. Cuando el pastor o líder se autoproclama solo, sin el reconocimiento voluntario del público o la congregación, es un mal síntoma.
Ser cabeza en la iglesia es una gran responsabilidad y debe asumirlo alguien que tiene y ha hecho los méritos necesarios, según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8-11, y quien sería capaz de dar la vida por la congregación, según Juan capítulo 10, versículo 11 y 12. Y finalmente, número 4, la concentración del poder. Cuando en las iglesias el poder se concentra entre unos cuantos o en una familia, es un mal síntoma. Humanamente hablando, Jesús tuvo el poder solo 3 años y luego dejó que otros 12 lo tengan. La iglesia debe promover la desconcentración de poder y los líderes deben enseñar con el ejemplo que no se tiene que ser cabeza en las iglesias para servir a los demás y trabajar para Dios, según Marcos capítulo 10, versículo 44. Estimados amigos, si estás pensando participar en una iglesia, observa que lo que se quiere construir en ella está basado en la palabra de Dios y tiene la meta de ser luz del mundo, como es el deseo de Dios. Finalmente, quiero decir que no me sorprende que muchas iglesias son creadas para intereses personales y no para los intereses de Dios. Lo que me sorprende es cómo las personas se dejan engañar con tanta información que hay. Les agradezco por su atención, espero que me sigan viendo y escuchando en otro próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y Dios les bendiga.